Hola, buenas a todos los amigos de Fiction News. Aquí estamos otra vez, Rubén Mesías Cornejo y María Larralde. Y hoy vamos a hablar para este número de la revista de marzo del 2022, que ya estamos. Creo que pasa el tiempo rápido, Rubén? Pues vamos a hablar de un autor que en sí mismo no es un autor ni de ciencia ficción, ni de fantasía, ni de terror, que son los típicos autores que tratamos habitualmente, pero que bueno, me llamó la atención uno de los cuentos que leí, que se llama Juan Fariña, ahora hablaremos del cuento, y el autor es un autor chileno que se llama Baldomero Lillo. Para los chilenos será muy conocido porque para ellos es uno de los grandes cuentistas de su país, si no el que inició lo que son los relatos en sí mismos, porque después de él ya ha habido mucha más afición a escribir relatos de este tipo, de realismo, de naturalismo, y supongo que después mucho más allá. Pero en sí mismo es un autor que tiene un gran interés porque desde mi punto de vista va un poquito más allá que el típico naturalismo. Por ejemplo, se habla de él, de que sus cuentos están fundamentados sobre todo en lo que son los mineros, el mundo de la minería y el mundo de los obreros y los trabajadores, eh, tanto de la minería como de los pescadores, los agricultores, es decir, todo lo que es ese mundo, ¿no? Pero va un poco más allá de lo que sería el naturalismo y el realismo desde mi punto de vista, porque tiene algunos cuentos que sí que se podría decir que exploran otros aspectos que podrían llegar a ser incluso fantásticos. No sé cómo lo ves tú, Rubén. ¿Me oyes? Sí, ahí sí te Vale. ¿Cómo todo lo bien. ves tú? Yo elegí el cuento de Juan Fariña, sobre todo, aunque tiene otros cuentos que podrían catalogarse como fantásticos también, porque en este cuento hay un aspecto que introduce dentro de lo que es el mundo de la mina, hay un aspecto que introduce que es sí, yo lo llamaría como fantástico, ¿no? Que es ese personaje que no se sabe de dónde ha salido, etcétera. Pero bueno, yo Contaminadora empezaría por natural. hablar del autor un poco. Aquí he puesto, Claro, ¿ves? si te Un parece, está poquito, muy bien para que he puesto un para poco que la. los que visionen el video, Sí, es que no te oigo muy bien. Si puedes subir un poquito la la voz. biografía. Sí, sí, No, la porque hablemos un biografía. ¿Has poquito de puesto él. la biografía? Sí, claro. Si Bueno, te pues parece, puedes comenzar tú. sí, Baldomero Lillo, ya te digo, yo no lo conocía hasta que leí el cuento de Juan Fariña porque me llamó la atención el nombre del cuento y dije, bueno, y realmente es que no había leído nada de él, ¿no? Y ni siquiera lo conocía. Y entonces me interesé por el autor. Claro. Entonces, nació en Lota, que es una ciudad costera de Chile, en 1867. Lo leo porque no me sé las fechas. Y murió en Santiago de Chile en 1923. Yo a raíz de leer este cuento me compré las obras completas, Ah, porque qué quiero ir. bien. Sí, me compré las obras completas en Kindle, ¿vale? La tienes, Porque una pregunta, quería. Ada, ¿Eh? ¿la tienes, te has comprado el libro en físico? No, 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 no. En Kindle. Claro, pero me refiero al libro en físico, en tu mano, o es un libro virtual, un libro, Virtual, virtual. virtual, muy bien. Es que en Kindle es lo de Amazon, pero en virtual. Los libros son Correcto, virtuales, ¿todo ves? Bueno, correcto. no se ve, Ah, no ya, se ve, chévere. ¿verdad? Ay, no, Chévere. no, no se No, pero ve. ya me hago una idea. Lo tienes, su cuentística la ¿Vale? Sí, tienes ahí. sí. Vale, entonces, bueno, pues eso, lo que os queríamos comentar es que este autor, sí, claro, está catalogado en el realismo y Sí, en el naturalismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sin embargo, es que yo creo que el autor va mucho más allá, ¿no? Porque para mí no se queda en lo que sería el realismo puro y duro de contar lo que es la vida de los mineros o de los pescadores o de cualquier otra situación, ¿no? Los campesinos. O los campesinos, o no, va, creo, desde mi punto de vista, que sí que utiliza un poco lo que sería eh, una parte un poco onírica y que basándose en lo concreto de cada situación, basándose en lo concreto, de alguna manera está haciendo un relato que sirve como una alegoría de algo universal humano, una alegoría. Me resultan muy Claro, vamos alegóricos allá. los relatos. Casi siempre, en todos los relatos, sobre todo en este de Juan Fariña, por ejemplo, me parece muy claro. Yo creo que el autor lo que hace es, desde una perspectiva completamente Nueva. individualista, como un cuadro, como él que los llama cuadros a sus relatos, que son como cuadros, desde un punto de vista muy subjetivo, de una historia muy concreta, lo que realza es la universalidad de lo humano que hay ahí, ¿vale? Esa es mi sensación. Y eso a veces Claro, tiene un carácter un poco onírico en alguno de los relatos. ¿Eh? Hay uno de los relatos que se llama La Paga, creo que es La Paga, que no sé si lo has leído. Este es, no, leí hablando así en solo general, cuatro. tiene como una parte que concretamente es el sueño del personaje principal, y es el final del relato. Y ese sueño, que es más bien una pesadilla, es es como tan terrorífico como cualquier relato de terror, porque es una pesadilla que está relacionada con su vida, con su miseria, con todo lo que le rodea, que es completamente opresivo, ¿no? Y no es opresivo solo el hecho de que va a trabajar a la mina y es un trabajo duro, sino todo. Es opresivo el ambiente, es opresiva su familia, su mujer, sus hijos. Es toda una realidad un poco... Por Dura. eso te digo que a veces es como distorsionada, es exagerada. Por eso es un poco un realismo un poco grotesco, también desde mi punto de vista. Lo que ocurre es que, claro, no utiliza muchos adjetivos superlativos, no, ¿sabes? No es muy... No es como lo No de es claro. demasiado florista en cuanto a lo que sería la poesía de sus relatos, pero sí que creo yo que, que es bastante, pues eso, onírico. Es lo que me ha dado la sensación a mí. No sé si tú lo verás, eso, No, pero... mira, lo que tú dices es muy interesante porque nos sirve de introducción para conocer la obra de un autor que para los chilenos es un verdadero ícono de su literatura. Sí, Estaba por los videos que tú me pasaste y que visioné un poco, me di cuenta que lo consideran bastante. Es muy desconocido en el continente también porque yo ya, ya, tampoco sabía de él. El autor que yo te mencioné, que había leído, yo lo confundí con él, con Lidio, y el sí, autor sí, que yo he leído claro. es Manuel Rojas. Ahorita me Manuel Rojas, acuerdo. claro. Yo he sabido de Manuel Sí, Rojas, y lo confundí con Lillo, porque ambos eran chilenos, y como sí, me sí, sí. mencionaste, toda Exacto, sí, emocionada sí. de lo que había sentido acerca de él, entonces por ahí una sensación acá una chispita apareció en mi mente, ¿no? Pero luego ya viendo, me di cuenta que no era el autor que yo Se corta había un leído poco, en esa Rubén, se antología corta un que poco. te comenté, básicamente porque me parece que, perdón, voy a hablar un poco más fuerte, voy a hablar un poco más Sí, fuerte. Mira, es que ¿me parece que oyes se bien corta ahorita? la conexión, pero ¿Sí? bueno. ¿Me oyes Sí, bien? ahora, a ver. Que sí, que A ver, pero sí me oyes, ¿no? Sí, te oigo, ¿Me te oyes? oigo. Sí, sí, sí. Perfecto, entonces me continúo. Entonces me parece que él trabaja el realismo con unas dos, lo matiza con imaginación, Sí, cosa sí, que sí. no hace Solá, por ejemplo. Claro. Solá te agobia, o sea, Sí, Solá te agobia con una realidad social grotesca, exacto. la realidad de la explotación del Sí, trabajador. sí. Acá en Palomero Lío también existe eso,
pero hay algunos matices o motivos que nos permiten a nosotros como lectores de literatura de la imaginación solazarnos, sorprendernos con este enfoque que le da. Por ejemplo, en Juan Fariñas, es un Sí, vengador, yo lo veo como un personaje que viene a vengar a los mineros. sí, sí, Y, sí. y él proviene prácticamente de no sé dónde, ninguna parte. No se sabe de ¿Ya? dónde viene. Y además hay un detalle, él se convierte como en un minero, él viene siendo un personaje fornido, sano, Sí, pero ciego, que elige la vida de la mina por sí sí, sí, sí. mismo, porque él lo quiere, como Cristo eligió la cruz porque él lo quiso. Es Cristo eligió que ser crucificado, ¿no? Entonces, justamente te lo quería decir, o sea, no, no solo es este personaje de Juan Fariña el que para mí tiene un perfil como de redentor, de alguna forma, claro, como exacto, Cristo, es que enseguida lo captas. Podría, hoy en día, más que redentor, para las generaciones de ahora se podría ser como un vengador, ¿verdad? claro, Pero en el fondo exactamente. no es un... En el fondo yo lo veo más como un redentor que como un vengador, pero porque lo que hace es salvarlos de su propia vida miserable, salvarlos de la vida que ellos son incapaces de dejar, Sí, de pero abandonar o de mejorar. me gustaría Ellos, decir algo respecto a eso, Ada. Mira, exacto. Sí, 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 habla, habla. bueno, él se basa en la realidad de Lota, la mina de Lota. Sí, Entonces, esa gente, digamos, como que, digamos, he estado leyendo un poco sobre al respecto, esa gente tenía una vida menos, o sea, los trabajos del campo no daban tanto dinero, tanta plata como la mina por las, por la, digamos, sí, claro. la industria naval necesitaba el carbón. Entonces ellos se meten a la mina, digamos, como atraídos por lo que pueden ganar, pero después resulta que lo que pueden ganar es, digamos, no es tanto, no es tanto. Y ya como que el único trabajo de ese lugar era la mina. Y Sí, sí, sí. es como acá en Lambaye que te digo algo. Acá hay un lugar que se llama San José. Todos Mm. es una caleta de pescadores. El que nace ahí, su oficio es el de pescador. El que nace explotación. No, no, ¿Ok? claro. Y, Y viene y Fariñas además, sí, sí, y sí. destruye la mina. Sí, sí, Eso es lo sí, que me exacto. encantó. Esto pasa en muchos trabajos. Lo que ocurre es que es lo que, o sea, yo un poco reflexionaba sobre que la lucha obrera está más presente, ¿no? La lucha del minero por sus reivindicaciones. Acá no le importa Se tanto ve esa más línea en realidad. y los personajes a lo mejor son, claro, es una novela, ¿no? Es diferente, porque estos son Claro, relatos. Creo que hizo una novela, pero no la llegó a, que se llamaba La Huelga, que sí que un poco iba más en esa perspectiva de reivindicaciones, pero creo, yo no la he leído y creo que no la terminó. Es decir, claro, lo que se aplica a los mineros se puede aplicar a cualquier otra situación semejante en la vida de cualquier humano en este planeta. claro. En lo que tú has dicho, en ese círculo vicioso que prácticamente es un infierno. Prácticamente es Correcto. un infierno, prácticamente no hay posibilidad de romper, Está ¿no? fácil. Y él incluye esos personajes que hacen de Salvador de alguna forma. A veces, porque creo que es en el, no, en el En el Grisú, Jesús también hay algo parecido. Viento Negro, que es el personaje que tal, no quiero contar el relato, pero Viento Negro tiene ese mismo perfil, lo que pasa es que con otra personalidad completamente diferente. Correctamente. Este sí sería más, a mí me da la sensación de que es una especie de anarquista, Claro, anarquista pero no político, sino anarquista en que es una persona social. que, social, sí, social. Creo que se me ha Exacto. ido otra vez la página, es que estoy teniendo un montón de Problemas. problemas con la página, ¿ves? Ahora me sale fantasma, se me ha ido. Yo sigo viendo tu presentación. Allá se fue. Se fue, sí. Bueno, pues seguimos hablando. Si quieres Sí, compartir tus... no, no hay problema. O sea, me Sí, parece vamos que hablando. estábamos hablando del Entonces, Grisú. Para seguir sí, la continuidad, o sea, de lo que te estaba diciendo. En el Grisú también, y yo he notado, y me alegra que tú también hayas coincidido conmigo en eso, sí, que hay un personaje que venga, pero lo hacen esta vez, no lo hace como, digamos, como una especie de justiciero, sino lo hace porque, por una situación más que pertinente para él. sí, O sí. sea, es una Más, más, situación, una no sé reacción qué del decir. momento, es una Sí, reacción del momento ante un abuso. Y en ese relato se observa, se refleja el abuso, ¿no? Ese personaje que hace de bestia sí, de sí. tiro, por ejemplo, que a mí me Exacto, impresionó, sí, ¿no? sí. Es ese personaje que hace de bestia de tiro, ¿no? Ya, y todos los obreros pidiéndole aumento, y lo que
al patrón y el patrón es un gringo Sí, abusivo. sí, sí, sí. Y entonces la muerte viene a igualar a todos, porque muere el gringo, mueren sus esbirros Eso es, y sí, sí, mueren sí. los, o sea, Viento Sí, Negro sí. cuando hace esto, Vuelve a haber redención, correcto. pero igualando a todos, igualando a Pero al todos. final del relato, no sé si te acuerdas que los mineros lo cargan al gringo. Ah, sí, sí, ¿Okay? sí, es buenísimo eso. Y hay otra vez como El que peso. para el niño esa realidad es recurrente, ¿no? O sea, Sí, siempre la clase dirigente, el mandón, va a oprimir a los, siempre. Sí, sí, sí. a los de abajo. Entonces, el cadáver del gringo lo están cargando ellos y de Lo alguna manera están cargando hasta muerto. Les va a pesar exactamente, siempre, siempre les va a claro, pesar, claro, sí. exactamente. Por eso me parece, Y o sea, es luego un hay una relato, como cosa, tú dices, sí, alegórico. Es un sí, es relato alegórico. Por alegórico. eso te O digo sea, que son muy tiene, alegóricos todos los relatos. exactamente, es Porque, un relato alegórico, porque exactamente. a mí me da la impresión de que él, bueno, yo en estas obras completas hay reflexiones sobre los cuentos y tal, y en una de ellas sí que, en una de las reflexiones de los autores, sí que plantean que el Lillo identifica la mina, ¿verdad? La mina ¿Cierto? con el infierno, con el Ya me infierno, imaginaba, ¿no? porque es un infierno. Y a mí, ¿sabes? Hay una cosa que es interesante para mí, que yo cuando leí varios relatos de Lillo, todos relacionados con la minería, el Grisú, el Chiflón del Diablo, este de Juan Fariña y La Paga, son los que más esos cuatro los he leído, no, y alguno más de su terra. La mariscadora La mariscadora es que es diferente desde mi punto de es de vista, ¿no? subsole, Pero no, es de en subsol. cuanto a los de Subterra, estos cuatro que yo he leído, que los he releído, los he vuelto a leer un poco para tener más o menos idea. Hay una cosa que a mí me ha llegado como una especie de conclusión, ¿no? Y es que esas vidas que están viviendo los mineros son inhumanas. Son inhumanas. Sí, O sea, se convierten en vidas inhumanas. Se convierten en. Ellos son parte de un engranaje. Y no es que el ingeniero o el capataz o el jefe de la empresa sean menos humanos que ellos. Es decir, todos están deshumanizados. Desde los propios claro, claro, mineros. claro. Es decir, no, Tienes no se razón. libra a nadie, todos tienen su pecado. Curiosamente, en el Grisú se nota eso, porque el Sí, ingeniero jefe, el gringo, tiene una visión tan, digamos, estereotipada de los mineros, o sea, como para él esos son sí, sujetos de abuso. O sí, sea, sí, sí, ellos han sí. venido, los obreros han venido al mundo ¿para qué? Para que les peguen, para que los agregan, para que les digan que son haraganes porque no quieren trabajar y que piden más plata para haraganear. O sea, tiene un concepto muy bajo de esas personas. Está Las deshumanizado desprecia. Claro, completamente. no Pero lo tiene bueno, empatía. lo bueno de estos relatos es que es que tú ves como el autor te está explicando que en esa visión del patrón tienen responsabilidad los propios mineros. Es decir, los propios mineros, si tú te acuerdas en ese relato, ¿Eso? cuando los barreteros, cuando le están pidiendo una subida de sueldo, Sí, ¿verdad? rápidamente se vienen atrás. Es decir, no jamás expresan una reivindicación enérgicamente y defendiéndose como Claro, personas claro. cuyo derecho está por encima de cómo esa persona los está tratando y Sí, sí, te cuya entiendo. fuerza Están en otros alienados relatos por el poder. aparece, la fuerza que Claro. podrían tener en unión, ¿no? En unión como grupo, no la ejercen. Al revés, le pegan a, le, le pegan a Viento Negro por ser por pelear con el patrón, pelear con Como el el jefe, capataz, ¿verdad? con el capataz, y se ponen del lado de quien los está explotando. Es Es decir, como se pueda, como te digo, a la gente aborregada. aborregada Sí, vive sí, sí. sometida a ese criterio de dominación Claro, siempre, pero ¿no? es que fíjate, yo pienso que él lo plantea no como que sean borregos, porque son personas que no tienen mucho más allá y tal. A mí la sensación que me da en ese y en otros relatos es
es de que la mina en sí mismo, el trabajo, ese trabajo en concreto, es un trabajo que perfila la personalidad de los mineros, Claro, que, claro. que Tú le das una construye su explicación personalidad lógica. y que construye su personalidad y la del capataz y la de, Los es vuelve sumisos. que es un ser vivo en sí mismo, que ellos son una parte de un ser vivo que es la mina. Y la mina Claro, va a convertir en un engranaje sin humanidad. Da igual donde estés, puedes ser capataz, puedes ser minero, puedes ser parte de el que está en la tiendita, en la pulpería vendiendo. Todo es un engranaje, además cerrado, porque no suelen salir de ese entorno que se ha creado. Ellos viven ahí, duermen ahí, trabajan ahí, y compran mueren ahí, ahí. Mueren ahí. mueren ahí. Es decir, es cerrado. Y sin embargo, fíjate que trabajos más importantes para el resto de la humanidad, ya sea ese de minero, pescador, etcétera, etcétera, son trabajos muy importantes para el progreso humano. Tú date cuenta de que extraer cualquier mineral, Una extraer inversión, carbón, por ejemplo, ha sido el motor de la industria. Ha correcto. sido el La motor de energía la vital. industria. Y sin embargo, un trabajo tan importante está completamente devaluado, hasta por ellos mismos. Es que la Devaluado. mina, mira, si te pones a pensar la mina, como siéndote un poco, es un trasunto del infierno, porque es un sitio que Sí, no es la tierra, es no es, abajo de la tierra. Entonces el ser es humano tiene que abajo. adaptarse a un mundo para el cual no ha sido, digamos, no está diseñado. El ser humano no está para vivir No es metido exacto. en un socavón, no está metido, no Exacto. está para perforar túneles, no está Exacto. para pegar, para sacar algo de la tierra, o sea, Exacto. purgar la tierra para sacar algo. O sea, no es como la agricultura tampoco, la agricultura es a No, cielo no, ni como abierto. la pesca tampoco. No, Es un es trabajo algo diferente, sí. anómalo, es algo Es distinto. Y anómalo. el ser humano ahí puede padecer enfermedades, morir Sí, en la sí, sí, mina. sí, sí. O sea, de ahí, las condiciones del abuso se perfilan claramente porque el ser humano tiene que adaptarse a un entorno que le es completamente ajeno. Hostil y ajeno. Hostil y ajeno. Exactamente, hostil y ajeno. Hostil y Esa es la ajeno. minería, exactamente. Sí. Esa es la Sí, minería de socavón, de hueco profundo, ¿me sí. entiendes? Mm. Muy interesantes. Lo que te quería preguntar es si habías leído Los Inválidos, porque a mí me parece que ese es un cuento que es el Sí. más alegórico, Ah, es el del más caballo alegórico. que lo van sacando, Sí, que es completamente alegórico, sí, sí, y sí. ahí Lo se he nota leído. que ahí no necesitamos trama alguna para digamos, No, ahí congraciarnos, va directo. para condolernos del sufrimiento de los obreros y del caballo Exacto. también, porque los animales también sufren lo mismo que los humanos al ser condenados al A la socavón, mina. al hueco, Y un al caballo no buraco. está hecho para vivir bajo tierra, tampoco como el humano. Claro, es que el ser humano en su ambición de progreso ha hecho cosas increíbles, inenarrables. Una de ellas es eso de la fuente, la búsqueda de una Y nueva yo, fuente de fíjate energía. que leyendo estos cuentos me preguntaba hasta qué punto, sí, porque todos queremos vivir bien y queremos progreso, pero hasta qué punto el progreso de la sociedad a veces comete estas injusticias, ¿sabes? De que otro grupo de personas tengan que estar viviendo de esa forma tan poco humana, porque es una forma de vida Eso ni para un nada animal en realidad. Eso no nada es para un humana, hemos animal. llegado a esta conclusión, ¿no? Los dos leyendo. Yo creo que cualquier persona que leyera estos relatos. No, cualquier persona sensible se da cuenta de que eso es Sí. completamente inhumano. Entonces, claro, Definitivamente. eh, ¿hasta qué punto? Bueno, esto ya son cuestiones de tipo filosófico, si quieres, ¿no? ¿Hasta qué punto Pero son eh, pertinentes, son pertinentes. lícito o, bueno, o es deseable? Vamos a poner, es deseable que el progreso humano Se avance apoyan. tan rápidamente que necesite de que, de que grupos humanos Sufran. enteros, nazcan, vivan y mueran y pasen de manera así de atroz su vida, ¿verdad? ¿Hasta qué Y anónimo. punto? Sí, y anónimos. Y bajo sus hombros está el progreso de la humanidad. Vamos a poner, bueno, minería ha existido siempre, ¿verdad?
Claro, sí. Minería existe porque ya en las minas de los romanos y anteriormente, y Ah, fíjate, para construir las si pirámides, conquistaron los había romanos minería, Hispania pero fue por el oro y la plata que había exacto, en sí. Hispania. Es decir, Por eso, trabajos fuertes han existido, ¿no? Pero se repite esa historia, ¿no? De que llega un momento en que el progreso hace que un grupo, de que mucha gente tenga que vivir de esa forma, ¿no? Completamente deshumanizada y tal. No sé hasta qué punto se podría hacer una correlación con la sociedad de hoy en día, pero sí, también hay trabajos hoy en día muy, muy deshumanizados, ¿no? pero te comento algo, mira, en la época en que este escritor estaba ejerciendo su oficio literario, escribiendo esos relatos, ¿no? Chile se había convertido en uno de los países más adelantados de la América del Sur. Sí, sí, Había claro. ganado la guerra al Perú, había adquirido el salitre como fuente de exportación, el cobre luego vendía el cobre y estaba muy íntimamente relacionado con potencias europeas como Inglaterra y Alemania. Alemania inclusive Claro, le claro, prestó el sí, sí. modelo para su ejército, porque los chilenos hasta ahora usan el uniforme alemán, el de la Wehrmacht, ¿eh? El casco de hierro y esos que tienen acá el cuello cerrado. Hasta ahora Sí, se sí, visten sí. así los soldados chilenos. ¿Eh? O sea, que está muy, muy, muy implicado con Europa, con estos países de Europa que obviamente que no son nada, no son de la Europa latina, son la Europa germánica, ¿no? Sí, ¿Ya? germánica, Entonces sí. ahí ese es el tema, pues este país se volvió una plutocracia, o sea, muchos empresarios Sí, sí, y sí, mucho sí. abuso por abajo, o sea, porque por Claro, encima claro. estos hombres están arriba y la gente baja, los obreros están abajo, inclusive hubo motines en otras partes de Claro, Chile claro. que les dispararon. En Sí, 1907 sí, hubo un sí. problema Sí, en sí, una sí, lo mina. sé, lo Los, sé, lo o conozco, sea, sí. el tema es que Mm. Chile se volvió un país lleno de abusos, más claro, para decirle en una palabra, se volvió un país lleno de abusos. A raíz de Santa ganar una María de guerra, Iquique, ¿no? Creo que fue sí, creo que es en Iquique, Santa tú María sabes, de es en Iquique. el territorio antiguo de Tarapacá, que era peruano, ¿ya? Sí, O sí, sea, sí. se volvió un país rico, entre comillas, rico para algunos Sí, eso es lo y que te quiere jodido para decir, otros. que en base, bueno, esto es la explotación, ¿no? De La siempre. explotación. Pero yo me refería a eso, si es si es para reflexionar, ¿no? El Claro que hecho de que sí, haya personas que tengan que vivir de esa forma tan deshumanizada, ¿no? Y cómo este trabajo en concreto, el de el de minero, la es mina. tan... Sí. Yo tengo un relato sobre minas también, que tengo publicado en Amazon como un cuento, solo ese cuento publicado, y va sobre McCarthy, unas minas pero que están en Alaska. Pero es un relato El fantástico, norte de ¿eh? América, el Sí, norte de América. sí, 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 pero es un relato fantástico, totalmente, de ciencia Claro. ficción. Ciencia ficción terror, porque yo lo suelo hacer así. Lo que pasa es que sí que utilicé un tema también de minería, de los mineros, y también se ve un poco la crudeza, pero bueno, no está enfocado en ese sentido. Bueno, ¿quieres que Claro. te lea un poco de su Eh, biografía? Porque lo claro. tengo aquí. Mira, Y fue ahí hijo quería de José Nazario Lillo Robles y de Mercedes Figueroa. Fue sobrino del poeta Eusebio Lillo Robles, o sea que viene de familia familia literaria. de literaria, sí. Autor, Eusebio Lillo Robles, fue autor del himno nacional chileno y hermano del escritor Samuel Lillo, ganador del Premio Nacional de Literatura de 1947. En 1903 logró el reconocimiento al ganar con Juan Fariña el más alto lugar de un concurso de cuentos. Consiguió así la primera publicación en la Revista Católica de Santiago. Santiago. Este hecho le posibilitó trabajar en el Mercurio y luego colaborar con la revista Zigzag, que ahí en la revista Zigzag tiene varios. El de la mariscadora Relatos. está publicado ahí, por ejemplo. Que ¿Eh? ese cuento me gustó bastante también, la Mucho, mariscadora. mucho. Ese cuento es brutal. La mariscadora es de Ahí alta podemos saber un literatura. poco de la mariscadora, ¿no? Sí, sí. Mira, te sigo leyendo un poco. En Sí, por eso, 1897 termínalo, por favor. contrajo matrimonio con Natividad Miller o Miller, No, Miller, es un Lota, apellido inglés. sí, y se marcharon a San Bernardo, en Santiago de Chile. Tuvo una hija llamada Marta Lillo Miller. Miller. Bueno, esto es un poco, a ver si me deja pasar. Luego aquí hablo un poco de Juan Fariña, que vamos, más o menos es lo que hemos comentado. Ah, bueno, te quería decir, para los que no sepan, bueno, encontré esto que supongo que se encuentra fácil si buscas un poco. Y es que este relato de Juan Fariña es un relato que
yo pongo aquí que trasciende el realismo para adentrarse en el mundo de la leyenda. Como bien dice el propio autor, estos son entrecomillados de Baldomero Lillo. Hace más o menos 30 años que en el Golfo de Arauco, a la entrada del pueblo del Coronel, existía un importante establecimiento carbonífero denominado Puchoco Delano. En la noche de un 19 de septiembre, el mar inundó repentinamente la mina. El origen del hundimiento es todavía un misterio y la presente leyenda está basada en la tradición conservada entre los mineros. O sea, que viene de una Hecho leyenda real. que él, local que escuchó y le ha dado una explicación. Muy Con... interesante, ¿ah? Pero le Sí, sí. salió muy bien, ¿ah? Aunque yo no sabía eso, ¿no? Pero Sí, le salió sí. muy bien. Cualquiera Sí, lo ando disfrutaría al buscando rato estas aún cosas. sin Sí, saber sí. eso. Bueno, aquí hablo un poco, pero esto es para los que lean Fiction News. Y bueno, Correcto. si quieres podemos hablar de la mariscadora que nos ha encantado a los De la dos. mariscadora, o sea, la mariscadora me parece un genial cuento de terror, a mi modo de ver. Guau. Sí, sí, sí. Donde la casualidad es la que provee la sustancia del terror, ¿no? Es esta muerte a manos del mar, en brazos del mar, mejor dicho, porque bueno, estoy así haciendo una figura poética, creo, ¿no? ¿Ya? Y Sí, lo sí, que me sí. gusta también del relato es que ninguna potencia de orden sobrenatural puede ayudar a la pobre Cipriana. Digamos que ella se mete en eso porque ella quiso, ¿no? Porque Sí, debe agarrar ese caracol para tenerlo como juguete, o sea, un súbito deseo de tener un juguete para su hijo, la mete en un lío, y un lío sí, tremendo sí. que le va a ¿Te das costar la cuenta? vida Hay a un ella, y detalle es en este cuento. una Hay un casualidad detalle. funesta. Sí, sí. Es que yo Dime, creo que no no te hay escucho nada de bien. casualidad. Nada de lo que en lo que ocurre. O sea, es Ah, casual porque es ¿tú crees que casual. Pero a mí la ya, sensación que me da, porque hay un detalle que él. Es que este escritor es muy detallista. Lo sí, describe sí, todo con minuciosidad, aunque parezca que incluidos los sentimientos y las es sensaciones verdad, físicas, es verdad, fisiológicas, cuando está la persona sufriendo el terror, cuando ella está ahogándose o cuando siente el terror de que va a morir y que su hijo va a morir, es de un detalle que eso es lo que le hace terrorífico, porque te exactamente. pones en el lugar de esa mujer y... Pero hay un detalle en el relato en el que ella para los que no sepáis, La Mariscadora es un relato en el que se cuenta la historia de una mariscadora, de una mujer pobre que va a la Recoge playa, moluscos. a una zona rocosa, a coger marisco y lleva un bebé. Y tiene su bebé pequeñito, de unos, ¿qué dice? Unos 8 meses o 10 10 meses. meses. 10 meses, sí. 10 meses y lo lleva en el arrullo y claro, lo deja resguardado del mar, ¿vale? No voy a contar más, Ahí pero nomás, este es suficiente. como la base del cuento, ¿no? Entonces, hay un detalle que para los que lo lean también, que se fijen, porque es interesante ese detalle, que le da la vuelta un poco a eso de que ha sido una casualidad. Y es que ella viene otra vez lo de la tentación, lo de la tentación, Claro, claro. un poco lo de dejarse llevar por morder la manzana, ¿no? Vamos La a ponerlo manzana, así, claro, ¿no? es la serpiente. En este caso, la manzana es el caracol. La manzana es el caracol. La mujer ve el caracol de bellos colores y como ve que no puede, o sea, como ya ve que es un agujero pequeño, ella da unos pasos y se va a ir. Pero le viene la idea de que le va a gustar mucho a su hijo, de que se lo va a poder dar a su hijo para jugar. Y esa es la tentación mayor, porque ella ama a su hijo. Ya te ha preparado el escritor diciéndote cómo mira al niño, cómo esa mujer es fea, pero cuando mira a su hijo Sí. se le ilumina la cara, le Es cambian curioso que los diga que es ojos. fea, ¿no? Digo, es curioso que diga que es fea, ¿no? Eso a mí me Tú llamó la llegas a la atención. conclusión de que es fea, pero hasta su cara cambia y se hace hasta hermosa cuando mira a su hijo. O sea, Le brillan para, los ojos, sí. se le Le brillan los iluminan ojos. los ojos y la cara cambia de aspecto, ¿no? Es decir, que ya te predispone a que para ella su hijo es todo, lo más, es lo Como es máximo natural en esas mujeres, de las mujeres de esa condición, tú entienden a adorar a sus hijos. a Es lo normal, adorar. una mujer pobre, sí, las adoran a sus Sí. hijos en demasía. Los adoran, sí. Entonces, ella retrocede para cogerlo. Y lo De ahí coge el está caracol. la trampa de la
en la Porque es historia. una trampa. En Claro, la mano se realidad le es queda. una trampa que no es una trampa real, pero alegóricamente, ¿no? Es una trampa y mete la mano. Y mete Y la se le mano. queda atrapada la mano. Se queda atrapada ahí. Y Exactamente, eso bueno, el pasa. cuento es que es terrorífico, porque el mar se convierte, aunque es un ser, bueno, primero que no hay nadie para ayudarla, No hay nadie. nadie. Ninguna potencia la puede ayudar, nadie. O sea, no existe, digamos, ni siquiera la ayuda divina, nada. O sea, esa es la parte que a mí me gustó. No, porque date Ella, cuenta, tú te das cuenta de que es lo mismo que en la alegoría de Adán y Eva. Pues es decir, cuando ellos claro, ya han cometido el pecado ya no hay redención, ya no tienen redención, se les expulsa directamente. No claro, se les puede dice, verse bueno, ese te caso. perdono porque te has equivocado, porque tal. O sea, Y aquí Dios le les pasa dice, igual. claro, no cometas el pecado, pero ya lo cometiste, ya no tienes vuelta atrás, ya te jodiste, Es tu por decirlo de alguna responsabilidad. manera. Es jodido, Claro, pero es así, ¿no? sí. Sí, sí, que Y en eso es la lo que vida le pasa a Cipriano. sí, es Eso lo es que lo le que le, o pasa. sea, lo que Lo le que pasa pasa a es que es Cipriano. cruel, es muy cruel, es un cuento muy cruel porque no solo muere ella, es lo que ella ve, cómo muere es el problema. Es muy Exactamente, muere. cruel No puede hacer nada para salvarse, ni a ella ni a su hijo. a su hijo sobre todo, porque ella Sí, claro, pide, que se salve su hijo, pero no ella. Ella puede morir, claro, pero el hijo no, porque es la continuación. Pero la continuación y ella va, o sea, su, su, su presencia en y la luego, tierra se va a hacer extinguida. exacto, y llega un momento que es tan, porque ella empieza a verlo, ¿no? Empieza a ver cómo el mar, es que el mar es como, sí, es como un dios Es un inmutable, de dios, estos claro. que es un dios que tiene unos atributos de todopoderoso, pero a la vez no tiene misericordia No, por sus los elementos de la criaturas, naturaleza no no tienen tiene misericordia con el hombre. misericordia, sí. No, no tienen. Entonces, Los griegos hicieron bien en personificar al mar como Poseidón, la verdad que sí, sí, sí. impone respeto. Tú que vives cerca del mar, yo también lo conozco al mar. Uh, El mar a es mí el una mar me cosa da que miedo, brama. Mucho Sí, miedo. sí, el mar brama, Sí, el el mar brama. mar. Yo lo escuchaba el mar en la noche también, cómo es atrayente y misterioso el mar. Es curioso el mar, ¿no? Cuando tú estás cerca del Sí, mar y sí, sientes sí. su presencia se impone a ti. Es algo que está más allá de ti, es más grande que tú como un ser humano insignificante estás ahí y estás sometido a su fuerza, porque el mar te puede atrapar y te puede llevar adentro y vas a morir porque no es tu elemento. Acá tenemos también esa figura. Ella no está en su elemento, igual que los mineros dentro de la mina, ella no está en Sí, su sí, elemento, no sí. está en la tierra. Y Ujú. el mar la atrapa, el mar va a matar a su cría y el mar va a recuperar sus derechos sobre la playa. Sí, Porque en la sí. playa no debe haber, eso no, ahí no tiene por qué vivir nadie, ¿no es cierto? La playa. Eso es curioso también, eso Es curioso, me sí. parece. Él juega con la fuerza de la naturaleza Sí, contrapuesta con la pequeñez humana. La sí. pequeñez humana. Eso me recuerda El hombre que mucho es algo a pequeño, muy Lovecraft. humilde. Lovecraft juega mucho con eso, tanto con el mar como con el espacio. El espacio El espacio es un o creador los para el hombre ambientes para él. naturales son Claro. siempre, el hombre es nada, es algo, es un ser insignificante que no tiene poder para imponerse en ningún aspecto, ¿no? Ni sobre el espacio, ni el universo, ni siquiera... Y con el mar pasa igual, porque Lovecraft también el mar le da un simbolismo muy en ese sentido. Y me recordó un poco a esa visión de la naturaleza, ¿no? Tan Tan, grandiosa, digamos, de tan alguna manera, ¿no? grandiosa, sí. Que en realidad es Eso es lo así. que tienen. En realidad Y es ese así. autor tiene eso, bueno, acá algunos críticos, por ejemplo, estos que lo leí de la Wikipedia, bueno, dicen que escribió estos relatos debido, o sea, le puso fantasía a los relatos que escribió, debido a que era una persona débil de fuerzas y que caricaturizaba a la realidad. Yo no creo que caricaturice No, la realidad, la verdad. Yo no, creo no, que no, más no. que la exacerba, Sí, sí. creo que la exacerba, la hace más fuerte, más grande Más para que fuerte, sí. se le imponga, ¿no? Sí. Lo que está Es lo contando, que te he ¿no? dicho, la lleva a un estado de grotesco, ¿no? Por eso a mí, Correcto. para mí me parece un poco un realismo, Él no en todos trasciende el los cuentos. naturalismo, en realidad. O Sí, sea, sí, sí. mira, él trasciende el naturalismo.
porque no se limita a ser un cronista, un amanuense, a Exacto, narrar con un conflicto social, no se queda exacto. con la superficie de la lucha social, del abusón y Ni siquiera de los relatos el que abusa y costumbristas el que ni es nada de eso. abusado. Él va No, más allá, sí, él habla digamos, de esa lucha del hombre contra la sí, inmensidad, contra el gran poder, que sí, puede sí, estar representado por un abusivo, puede estar representado por la mina o el mar. por la O sea, mina. a la larga tiene puntos de contacto con el realidad cósmico del Lovecraft, donde el Sí, hombre sí, está enfrentado ante los grandes dioses, las grandes exacto. potencias, ¿no? El Sí, hombre sí, es un pequeño ser ante una tremenda, ante las fuerzas cósmicas, ¿no? Porque de hecho el hombre es un ser pequeño, por más que esté dotado de inteligencia, es un ser pequeño. sí. Un ser Y, pequeño que tiene la conciencia de los inteligentes de estar viviendo en un mundo más grande que ellos, porque la mayor parte de personas viven metidas en sus realidades, en sus pequeños, y exacto. no ven, son como los caballos que tienen los antiguos acá, no ven Sí, más allá, no ven más allá. les Bueno, falta, eso, les eso falta no, eso no esa hace falta ser empatía o ese minero ni contacto. nada, eso pasa hoy en día igual. O sea, Claro. ¿sabes? No, pero Eso, la figura, él creo que hizo espera que se corta un poco. lo de la mina porque era una realidad que le era conocida, pero que Sí, sí, sí. podía Se servir corta a un los que poco, no era Rubén. como natural. Sí, A ver, a ver. es que se ha quedado la ¿Ahora sí imagen me escuchas? congelada. Ahora, ahora, ahora. Ahora se te oye bien, sí. Ya, ahora puedo hablar. No, sí, yo Sí, dije que agarró el mundo de la mina, como bien pudo agarrar otro contexto, ¿no? El escritor siempre se nutre de alguna fuente que le es afín, ¿no? sí, claro, Pero, claro. pero tenía los elementos para hacer de esa realidad algo digamos, tan fuerte, tan grande que pudiera a los lectores Trascender. conturbarlos, ¿no? Sí. Sí, es lo Conturbarlos, que te ¿no? En digo ese yo, va de sentido. lo Entonces son concreto, relatos que pero va de conturban, lo concreto a lo universal. Por eso a mí me parece, correcto. porque a ver, no todos los autores son capaces de hacer eso, porque muchas veces lees No, historias y bueno, te pueden llegar al corazón, te pueden, pero si no trascienden a lo universal, pues bueno, es una literatura, pues bueno, para pasar el rato. se Yo creo consume. que esta, por eso a mí me parece esta una, me gustó tanto, porque me di cuenta de que ahí había algo más, hay una literatura trascendente, o sea, hay algo más. Claro, A el este hombre autor va yo creo más que por eso allá. gusta tanto, ¿eh? En Chile A lo pesar que, conocen. mira, faltaría difusión. En Chile parece que es conocido, los escolares Sí, sí, conocen a sí. este autor como Pero nosotros fuera, conocemos, no, aquí en España, se bueno, conocemos. hombre, habrá quien sí lo conozca. Igual es simplemente desconocimiento mío, Claro. ¿sabes? Algún estudioso de la literatura Sí, claro, hispanoamericana lo debe conocer al claro. libro, No, no, y, porque no es un autor que lo habrá conozca todo el gente mundo. que Porque, sí, que lo ha conocido, ¿no? Como un gran autor chileno que es. Pero que yo no había leído ningún relato de él, sea por lo que mira, sea. Ada, yo te recomiendo que leas también, podemos hacer un fiction, news, me agradaría mucho sobre Ada Sí, Ventura García Calderón, sí, sí, porque sí, ese sí. autor también es más o menos de la época de Baldomero y también tiene sus temas afines, por ejemplo, Sí, el sí, sí, indio, la sí. explotación del indio, y es un autor que te va a sorprender, vas a ver. Vale, vale, sí, sí, sí. Léelo, Venganza Podemos del Poder, por hacer, decir, ¿no? podemos Ya. ir haciendo Estos de... autores, claro, estos autores modernistas sorprenden, porque a Sí, mi modo de ver sorprende, sí, sí. rozan el terror. Ellos no quieren hacer relatos terroríficos, No, no lo quieren hacer, sino que no, por estilización, sí. Sí, es como una necesidad, porque es como una necesidad, sí. claro, Es como necesitan una el necesidad. elemento del terror para hacer que, mira, por ejemplo, Ventura tiene un cuento que se llama El Despenador, No lo he ¿ya? Si leído. quieres, búscalo, seguro lo vas a encontrar. Es una persona que se dedica a matar a los moribundos, ¿entiendes? Ah, ok, A pues matar ese a los tema. moribundos. Ah, Y al final, después ha sido muy usado ese tema, ¿eh? el En la único literatura. moribundo, Mm. mira, escúchame, escolar, a mí me remeció, yo tenía 13 años, era chivolo todavía, me sorprendió mucho. O sea, el pata va matando, le pagan para que mate a los moribundos, y el moribundo resucita y lo mata al despenador. Eso me encantó a mí, lo mata, lo mata. Esto parece que se daba en los pueblos andinos, o sea, cuando la persona no tenía remedio, llamaban a alguien para que lo mate.
así Y sencillo. bueno, Le ahora haga la está eutanasia, de una moda la eutanasia eutanasia otra violenta. vez. O sea que eso Claro, es cíclico en las sociedades. pero ese es un cuento de aventura. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, pero Bueno, eso es un cuento de aventura. sí, De sí, Aventura sí, sí. García de Calderón, el escritor. ¿Y Te te lo gustaría recomiendo. comentar algo más? O bueno, lo que quería deciros a todos No, los que está nos bien, escuchan, está bien. Sí, está bien. Es que, bueno, pues que el Fiction News de este mes, ahora sale el día 15 de marzo, va a ser dedicado a Baldomero Lillo y luego algunos artículos más. Estarán las críticas que has realizado tú, Rubén. Estará un gracias. poco de su vida. He puesto ahí su obra, ¿veis? He puesto un poco una entradilla explicando su vida, un poco lo que nos parece. Aquí hay una foto muy interesante que hoy en día sigue estando su foto ahí. Esta ¿Sigue? es la pulpería donde él trabajó y ahí Ah, tiene su foto, ¿la ves? ¿Eh? Sí. En la sí, acá. pulpería, que actualmente En permanece Lota. abierta para la visita. El OTA, sí. Está su foto ahí, ¿ves? Ahora ya es para visitar, es para que vayan turistas. O sea, ya ahora ya no está cerrada la Bien, mina bien. ya. Está Creo que muy pongo bien. aquí. Hasta le han hecho una película, eso creo que nos estamos olvidando de decir que un director de Chile, Sí, sí, sí. Vi la película, vi la que un película. director de Chile, sí, 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 ¿qué te sí. pareció? No me gustó. Sé que está bien vista la película porque he visto que tiene ¿No buenas. te Pero a mí gustó? no me gustó porque no ¿Qué capta lo pasó? que. Oh, Porque es obrerista. Es obrerista. Primero que no es un relato. Mezcla historias de todos los relatos para un poco hacer ver lo un típico poco de de la cada serie. relato y cuentan una trama de la vida de las minas y lo meten a él en medio, el escritor, como si en ese momento escribiera las cosas que ocurrían en la mina. Qué No me tontos. gustó su figura, no me gustó su No, figura, aunque el actor lo hace bien y todo, pero pero bueno, eso me ha pasado con otras películas. Por ejemplo, me pasó con La familia de Pascual Duarte, que la película que se hizo es malísima, no refleja lo española, que supongo, la sí, película, ¿no? sí. Entonces en esta película pasa un poco igual. No refleja eso que tú y yo hemos hablado hoy aquí, no lo refleja. Son historias de mineros, de sus Claro. desgracias, pero ni te no sacas ninguna conclusión de las que hemos sacado. Es simplemente una O sea, película lo de pasa muy mineros. por encima, lo pasa todo Sí, muy es por todo encima. por encima, es todo. Porque como quieren tratar todos los relatos de las minas que él escribió, que tampoco son muchos, pero hacen una historia con componentes de todos los relatos. Ya, ya. El Y yo problema es, ya, sabes que te digo que si yo viera esa película no leería al autor. o sea, Y no, eso que no te puede hubieras ser. decepcionado. No, decepcionada no, que si yo veo esa película y no sé nada del autor, pues la veo. Bueno, es una película sobre la vida de los Que puede ser, mineros. También está la película sobre Germinal, o sea, también. Creo que es francesa la película y bueno, tiene más nivel, ¿no? A nivel interpretativo y a nivel de. Pero bueno, no es claro. eso. Es que no refleja lo que él quiere decir en los relatos desde mi punto de vista. Porque simplemente intenta reflejar que los obreros, los mineros, son obreros que viven muy mal, que mal se les trata y sus reivindicaciones. Y para O de sea, se contar. queda en la parte social del asunto, la parte más Sí, digerible y se sí, olvida totalmente del factor humano. sí, sí, y se queda un poco un poco superficial para mi punto de vista. Mira, Y el problema que luego tiene el cine, la forma termina de que decirlo. tienen de mostrar que la vida del minero es dura es que todos están siempre como enfadados o como tristes, Qué tonto. ¿sabes? O sea, y Eso sí. entonces es como una interpretación un poco, porque la vida de nadie es siempre triste ni así de esa manera tan superficial. La gente no está enfadada siempre, ahí están todos enfadados y todos están de mala leche Triste. porque no les pagan bien y porque mueren en la mina y porque, ¿sabes? Es algo que no es lo que él, para mí, no es lo que él quiere reflejar, ¿no? Yo creo ¿Te la que viste en internet? los relatos van mucho más allá, van a algo Claro, mucho más humano, mucho más, ¿eh? claro. Ahora, ¿te viste la película en internet tú?
La vi, es que no sé si la vi en una plataforma. Luego, si quieres, te lo Ah, digo ya. por privado. La vi en una plataforma. Si quieres verla, te paso luego dónde la vi. Sí, sí, me No sé si la daría vi en mucha una admiración. plataforma. La vi en internet, pero en una plataforma. En Sí, Netflix no está. Pero porque no ya es sé. del 2003 la película, según lo que tengo leído, y Luego es te un mandaré poco, dónde la vi. Sí. sí, Luego sí. te mandaré dónde la vi. Mira, eso que tú has dicho acerca de que han hecho un entrevero con los relatos de Brillo y lo han metido a él como personaje, me hace Sí. acordar una película que hicieron sobre Poe, donde alucinaba, o sea, es un Sí. recurso muy facilón de pensar que el Sí. escritor, meter al escritor ahí, Está que haciendo como unas está haciendo todo crónicas. así, claro, como unas crónicas, ¿no? En el caso de la película de Poe lo ponían como que él sufría pesadillas y se Sí. drogaba y al toque sacaba su pluma y se ponía a escribir El gato negro, por decir. Sí. Eso, pues, no, eso es inverosímil, pues, ¿no? O sea, Sí. ¿dónde está la sensibilidad del escritor? No hay Claro, y ninguna. además, Ya, claro. bueno, una persona se puede drogar, una persona se puede beber, pero a mí que no me digan que si uno está todo el día drogado y bebiendo no va a escribir muy allá, porque Yo nunca he escrito borracho, por si yo acaso. es que no, Yo nunca he no escrito borracho. creo que eso sea muy factible, o sea, seguramente, aunque tenga sueños, bueno, no lo sé si eso puede darse en alguna persona, pero ten Yo en creo que no. cuenta que desde un punto de vista fisiológico, cuanto peor estés, menos lúcido vas a escribir. Yo creo Puedes que una persona no escribir. puede escribir sometida con la mente perturbada. No puede. Yo creo que no, pero bueno, es que Yo es muy creo que no. romántica esa idea del Es escritor. una idea falsa, Pero romántica, yo que la veo falsa, lamentablemente sí. es un Yo la veo paradigma, un falsa, estereotipo que le no. han clavado a escritores como Poe, y en este caso dices tú que Sí. el San Benito se lo están poniendo al Son Homero San Lima. Benito, sí. Y además son Una unos tontería. clichés, son como clichés. Que no digo que no bebiera, que no digo que no se drogara, que se puede drogar todo lo que quiera. Pero tú drogado, hacer, escribir, puede darte ideas. Y ante esas Pero no ideas, escribe. ante esas sensaciones que tú puedas tener, después escribir. Eso no lo niego. Yo no lo niego, como un sueño, Pero borracho, borracho no puedes escribir. como ver una No, película, como irte de excursión, como conocer a alguien extraño, como... Pero lo que no me trago yo es que alguien borracho, muy, muy borracho o muy, muy drogado se ponga a no, escribir y lo haga bien. drogado. Sí Sí, se puede, drogado. porque Yo no lo sí se creo. puede. No se puede, porque No, tu no. cerebro no Yo da. ni lo he probado tampoco. No, no he probado hacer nada de eso porque me parece que no funcionaría. Yo funciono con la No, mente, o sea, yo funciono bueno y claro, sano, mejor dicho, como dicen, claro. yo funciono bueno y sano, ¿no? Y luego el Bueno y sano. recurso que dices tú de meter al escritor, en este caso, no es que no, pero no, el escritor sale un poco mal parado ahí, en esta ¿Cómo lo película. ponen a Baldomero? No se parece mucho físicamente Se han el- conseguido un actor flaco. sí, el actor se parece físicamente, pero todo lo que hace y todo lo que dice es inverosímil también. O sea, yo creo que Sí, él es sí. una persona, porque sí, porque es alguien que parece que está, primero, siempre está asustado, parece que esté asustado allí viéndolo todo, y, El, y segundo, y no me lo creo, yo lo que creo es al contrario, yo creo que él cuando estuvo viviendo allí y cuando estuvo con los mineros estaba tan campante, es decir, estaba como uno más y estaba allí pa' aquí, para allá y hablando con uno y con otro y claro, pues, ¿cómo te vas a enterar de las no cosas si no así, en preguntas? plan, como sale en la película, que parece que esté expectante viendo a ver qué escriben los mineros. No, Ah, no, ah. no, 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 no. No Es otro sé, estereotipo. es Mire, otro estereotipo. lamentablemente, los estereotipos que hay sobre los escritores, esto no da para Sí, tema sí, sí, para, sí. podemos hacer hasta podemos hacer un video Pero de eso en bueno, realidad. está ¿Sí? bien, o sea, tampoco quiero ser tan crítica, ¿no? O sea, está bien que se haya hecho una película, pero hubiera estado muy interesante que hubieran hecho de un solo relato, Eh, ya. con Y su esa es otra historia cosa que te quería completa decir. Mira, esa es y otra cosa. Termina. así. No, no, así, que hubieran hecho de un, no sé, pues por ejemplo, coges el del Grisú, que es un relato un Claro. poquito más largo y que puedes meter el tema social y el tema de Sí, explotación, ahí lo puedes meter muy bien y ahí se va a ver. Y puedes hacer un drama muy interesante, porque da para hacer un drama muy interesante e incluso reivindicativo,
pero centrarte en esa historia, porque es que da mucho de sí, los personajes son muy buenos, los puedes explorar muy bien en una película. Los puedes Mira, lo explorar que yo, muy bien. correcto. Mira, lo que, como es justamente es otra cosa que lo que tú dices, todo lo que has dicho me ha parecido muy interesante y muy, muy útil para poder sacar ideas de cómo las adaptaciones del cine siempre traicionan a los libros en los cuales se basan, ¿no? Miren, lo que pasa es esto, el tema es que por razones comerciales, un cuento no da para una película, porque una Claro. película más o menos son 1 o 2 horas. Ahora, cuando han hecho, adaptado un cuento a formato de película, por ejemplo, Roger Corman adaptó muchos relatos de Poe en los Sí. años 60, lo que hacían era en el guión entreverar cosas de otros cuentos, un poquito que desvirtuaban la historia ya, de hecho, la desvirtuaban, la desvirtuaban, Sí. pero ellos necesitaban metraje, cosas que filmar, y lo que cuenta el Pero autor tú a te das veces cuenta no que en da este, para por tanto. ejemplo, pero yo creo que Yo, les falta imaginación, porque tú no te- exacto, también es eso, yo creo que les falta imaginación, también es eso. porque tú, por ejemplo, Ya, coges un relato de Lillo y tú en este mismo del Grisú, vamos a poner, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Tú puedes coger y poner un poco de vida del personaje principal, Visto negro, de Viento Negro, de algunos de los compañeros, del del capataz, ingeniero, del del gringo, ingeniero. Es decir, puedes ambientar y te da para una película. Y te da para pero una para eso, película. como tú dices, necesitas imaginación. Lo que pasa es Pero que si quieres claro, ser fiel al autor, o sea, el tema es esto, el guionista a ahí veces el no tiene la guionista tiene cabeza. que currar. Sí, tiene, como dicen ustedes, currar. Sí. A veces no tiene la cabeza para inventarse las Claro, cosas. Ya, a veces más no que no tiene nos la dan los cabeza. guiones a nosotros. No, es que pues tú eres de otro nivel, o sea, otro level, pues, ya. Es como dicen acá los No, chivolos, no, tienes pero otro quiero decir level, que pues. yo a lo mejor, porque no he escrito nunca guiones, pero para dar ideas sí que tendría. O sea, porque yo leo un relato y yo me lo imagino en película y, Por eso. O sea, tú ¿sabes? tienes Me la lo imagino en capacidad, imagen. tienes la capacidad de proyectarte, pero ¿qué pasa? Que a este hombre, director, ha conseguido 1 millón de pocos, o sea, de Ya, dólares. sí. Se ha hecho una película, pero para, o No, sea, se yo ha hecho creo una que la película intención para era la esa. platea. La Lo intención que te, era mostrar un poco de todos los relatos un poquito, ¿sabes? Y hacer una historia que tuviera... y la historia tiene sentido, la historia es congruente, la historia está bien escrita, o sea, no es que esté mal, pero no, el trasfondo que tienen los relatos de Lillo se pierde, porque se queda correcto, en mira. una historia completamente social, Anodina, anodina, vacía, eh, anodina. anodina, sí, que claro, después de haber leído los relatos te quedas así como Es chafado. que tienen que quitar, como te digo, pues cuando se hace una apuesta comercial siempre se tiene que Sí, buscar un impacto en el público y lo sí, que más, la sí, sensiblería, lo social es algo que vende más rápido. En cambio, lo fantasía, si quieres hacer una película de terror, así, eso tendría que agarrarlo otro productor, tener otra otro idea. diferente. Quizás Sí. no era la idea esa. Y ahora No, no era voy la a lo que idea. quería decir. Yo, exacto. El formato que creo que para adaptar unos relatos de Lillo a un formato audiovisual, creo que podría hacerse como Cortos. esas historias de Hitchcock, como la Sí, historia de cortos, Hitchcock, así, exacto. 25 minutos Cortos y de ya, 25, 30, 40 minutos. Y ya quedarían está, relatos ya ideales y está, reales. ahí ya está, porque ahí conservas la esencia, pues. En cambio, en una película se diluye porque Sí, necesitas muy bien. contar historia. Sí, Por ejemplo, en el caso de Viento Negro no sabemos mucho de él, tampoco del gringo este, no sabemos de no. dónde viene, qué quería, su motivación, excepto que es un Claro, es un abusón. cuento. Es que en los Por cuentos eso, pues, no ese es el pueden... problema cuando tú adaptas cuentos. Los cuentos no Claro. te ofrecen mucha carne para cocinar. Y se pueden Y cuando hacer el, cortos, sí. Es mejor y ahora, hacer un corto. Si y te cuando quieres el guionista, adaptar ya, a lo que te cuenta el escritor, tienes que dejarlo como un corto. Pero bueno, yo creo que la idea era dar a conocer al escritor, bueno, dar a sí, para las conocer a jóvenes Baldomero generaciones, Lillo. Sí, es como un claro. homenaje. A mí la sensación que me da la película es que es como un homenaje al escritor. Que en ese sentido está bien. En ese sentido queda correcta, queda bien. Está muy bien ambientada porque es allí mismo. Yo creo que es en las mismas minas. Sí, la misma mina, la misma. Sí, entonces Para, está bien ambientada, los actores son correctos, pero es lo que te digo, te quedas como diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está el en escritor? ninguna No parte, veo al no está, escritor. en ninguna parte lo vas a encontrar. Eso suele pasar.
Adaptaciones fieles es muy difícil de encontrar, la verdad, porque faltan Sí. guionistas inteligentes y a veces falta dinero, plata. Claro, es que no. Falta Por eso te plata, digo que sí. como un homenaje sí me gustó. Tampoco, lo que pasa que claro, me quedé un poquito chafada. Pero bueno, luego te paso el enlace y lo... Sí, para mirarlo ya. Bueno, Y nos ha ya quedado ves, bonito. no, está bien verla, porque ya te hace no sé, por lo menos, Una no idea, sé, una idea, sí. Sí, es un homenaje, yo creo. Así que una idea. nada, bueno, pues vamos a Sí, muy despedirnos bonito. ya. ¿Eh? Ha estado muy bien. Pensaremos para la siguiente, dentro de 3 meses, lo hacemos cada 3 meses, Claro, un autor hispano. Sí, puede claro. ser ciencia ficción, de terror o realismo, da igual, un autor que nos guste y que queramos un poco hablar Correcto. de él y reivindicarlo un poco Yo y... te sugiero Aventura. Vale, vale, pues Aventura quedamos García así. Calderón. A ver, ¿qué opinas tú de La Venganza del Cóndor? Porque yo tengo muchas ganas Vale, de que leas La vale. Venganza del Cóndor, que leas El Despenador, que Sí, leas El Alfiler, sí, que sí, leas sí. Yakumama, que leas Sí, sí, Yakumama, la historia de la serpiente que cuida a un niño sí, en sí, un sí. río de la selva, ¿ya? Y hasta ahí me acuerdo, porque yo me leí tantos cuentos de ese pata. Ah, Ah, sucedió en el vale, te Perú gusta, también. ¿eh? Ah, Te hay otra gusta. historia que se llama Chamico, a ver qué te parece. Ah, bueno, Chamico. Baldomero Lillo tiene algunas cosas también. Tiene otra alegoría que está muy bien, que es, no sé si es que no me acuerdo cómo se llama el relato, algo de tapar el sol, es que no me acuerdo bien. Y No, luego no lo leí. la chascuda La también. chascuda. Ah, Chamico te hizo pensar en la chascuda. Sí, sí, sí. El Pero chamico es ahí algo para enamorar. El chamico es una... desmonta, Ya. desmonta la leyenda, ahí desmonta un poco la ¿Y qué es la leyenda. chascuda? A ver, así brevemente. La ¿Qué es la chascuda es chascuda? como un fantasma en forma, tiene una forma Femenina. como si fuera con una melena, es como si fuera mitad hombre, mitad mujer, que se aparece en Ah, los caminos, en un camino determinado, bueno, en este caso en un camino determinado, en este cuento, y que aparece desde lo alto sobre el caminante, que normalmente es una persona que pasa a caballo o andando, da igual, y lo ataca de manera sorpresiva, aparece como volando, ¿vale? Y tiene un aspecto como de hombre, o sea, como homínido, ¿no? Pero muy bruto, embrutecido, y tiene una parte de hombre y otra parte de mujer. La mitad de la cara de hombre y la otra parte lo he visto más en ¿no? El balón Asler. del varón Asler. Yo me acordé Claro, de él. claro, el varón Ayuda. Pero es Ayuda, como un fantasma, se supone, ¿no? Lo que pasa es que cuando le aparece a alguien, se le tira encima y pasa una pequeña peculiaridad con ella, y es que te roba, te quita lo que lleves de dinero, Ah, de te quita las comida, cosas que llevas tú. Ya. sí, se las lleva. Y ahí está esa leyenda, y la cuenta, está muy, muy interesante ese relato también. Este es más como que el personaje principal lo cuenta un poco como un suceso, bueno, es que le ha sucedido a él, ¿no? Un Ah, suceso que lo, descubrió y cómo investigó lo que dónde aparecía, cómo aparecía, a raíz de un hombre al que la chascuda mata, que se lo vienen a contar a él porque él es como el capataz de la zona, de las tierras, pues él quiere investigarlo. Quiere investigar quién es ese fantasma, qué es, si es verdad o es mentira, que es un fantasma, si es alguien disfrazado. En fin, total, todo un que él expediente intenta X, entonces investigar. es todo un expediente X. Es muy interesante, sí. Ah, muy Está muy bien, interesante. está bien. Eso también me da una idea como para hablar de mitología alguna vez. Sí, De sí, sí. mitología, o sea, de los seres sobrenaturales que pueblan que acá de América a la América hispana. Claro. Si yo Claro, en un programa creo que es un programa colombiano que hace ay, Juan José, ¿cómo se llama? Es un español, pero que vive en Colombia y hace un programa en Radio Caracol, creo que es. ya. Tú Pues lo ahí hace escuchas. un programa de misterios y habló una vez de la chascuda. Y yo me Ah, qué acordé al bacán, leer este relato, dije, chévere, mira, ha hablado de la chascuda. Baldomero tiene un relato de la chascuda. chévere, chévere. Y tú hablaste con Paul de Armego y Elmer sobre los seres Sí, 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 ¿te fantásticos de acuerdas? Sí, sí, allá, sí. claro, de allá de Alicante o de Valencia, creo, De o de Alicante, toda sí. España, no me acuerdo bien eso, pero.
Estuvimos hablando, sí, de los seres mitológicos de Alicante, de España, sí, en general un Sí, poco, y los de aquí, de la zona esta en concreto. Sí, está muy sí, a mí me gustan mucho las leyendas, es de ese las tema cosas es que más genial. me gustan, los seres mitológicos y todo eso. Sí, a mí Es me un gusta tema muy mucho. interesante que podría Sí, ser sí, sí. Paulo para otro fiction news, Para pero otro Fiction News, sí, claro, podríamos hacer más alguno adelante. así. Podría ser algo temático dedicado a leyendas, un autor Temático, que sí, escribe sí. una leyenda, ¿no? Ajá. Los mexicanos tienen a La Bueno, Llorona, por ejemplo. La Llorona, claro, hombre. La Tienen a La Llorona sí Llorona. que es muy conocida. Vamos, han hecho tantas películas, yo creo. Y También. bueno, acá, bueno, más recientemente Sarah Helen, te hablé de aunque, bueno, no es un ícono, pero se hizo hace 30 años más o menos conocido Sarah Helen, la vampiresa ¿Y inglesa. qué es? ¿Un fantasma? No. Pero brevemente te comento, mira, resulta que esta mujer vino a morir al Perú. Un barco la trajo de su lejana isla de Britannia, acá. Bueno, y vino a fallecer en el Perú, y se anunció su resurrección, como, así que, que pasado 90 años, en 1917 muere. Mm. Y en la década del 90 bueno, había la película esta la de Coppola, tuvo cierta trascendencia también en cuanto a la cultura popular, la de Drácula, ¿no? Entonces Eso el hijo de sí, me acuerdo Sarajel, que me comentaste. Me acuerdo. Sí, 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 que sí. entonces resultó que los reporteros se fueron al cementerio a ver si resucitaba. ¿Ya? Es una persona que seguramente murió de alguna enfermedad en el puerto de Pisco, pero de ahí Sí, puede le ser. sacaron como que era vampiresa, por ahí se formó ¿Pero en una qué? mitología en ¿Sabes más o torno a menos eso. en qué época? ¿En qué época fue eso? Principio del siglo XX, Bueno, pues no hace tanto. Mm. Sí, sí, sí. 1917, 18, Sí, sí, por ahí. Llegó al Perú, y bueno, murió en el Perú esa mujer, y Mm. murió en Pisco. Pisco está al sur de Lima, ya, Ajá. pues, imagínate el Perú de principio del siglo XX, pues era un Buah, país sí, más, sí, sí, claro. menos comunicado de que el que está ahorita, pues, ¿no? Entonces, ya pues Sí. se creó una mitología y eso lo aprovechó un escritor llamado Eduardo Calderón Fajardo, que Y escribió cuatro escribió novelas el sobre ese tema. relatos sobre ella, Sí, sobre cuatro ella. novelas. Ah, cuatro novelas. Guau. Entonces Sí, serán pero conocidas, ¿no? Serán bastante bueno, conocidas conocidas. acá, en el Perú. Ah, Es como claro, sí. Baldomero, lo conocen acá, pero lo conocen en Chile, No, pero no, más pues hay allá que no lo darle conocen. difusión también. Hay que darle ¿Entiendes? difusión. Bueno, Baldomero, un sí, poco sí. por conocer otros escritores que no leemos habitualmente, que tampoco ha sido Claro, interesante, sí. él ya Bueno, pues falleció. nada, vamos a ir cerrando si quieres para no Sí, alargarlo sí, mucho. sí, Y nada, contigo podemos salto el día. sepáis que dentro de 3 meses, pues seguramente decidiremos ya el Correcto, autor o la temática, ya veremos, lo hablamos tú y yo. claro. Y nada, pues Sí, esperamos que os acerquéis a este escritor. Yo creo que os va a merecer la pena. A mí me ha vale la gustado pena. muchísimo. Yo creo que merece la pena. No, Vais a no solo a pasarlo bien, sino a emocionaros. Vais a sí, pensar, vais a reflexionar. Es un va, escritor que un poco lo tiene todo. Así que van a usar la cabeza. sí, Van a usar la cabeza. sí, Eso para es lo que usar la importa. cabeza Que usen la bastante. cabeza y no la dejen de adorno pues solamente para ponerse un gorro. Eso. Exactamente. Que no sean borregos. No, O no no sean seamos. borregos, exactamente. No. Claro, no seamos borregos, claro. Algunos Seamos, no pero no somos vamos tan a borregos ponernos por como otros. encima. No, 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 de verdad. Pero siempre es Bueno, bueno dar un pues un consejo. saludo, chao, chao a todos. Chao, Y bueno, y un vamos a gusto ver hablar si. contigo, ¿eh? Siempre un Sí, gusto hablar espera contigo. un Un momento, placer, ¿sabes? que voy a finalizar aquí. Ya, de grabar. Bueno, te comento algo Finalizar. que ya recuerdo. Y ya está. Ah, no.